hoy vamos a ir de viaje entre Italia y Francia para seguir la pista de un astrónomo o de varios, pero todos muy cercanos entre ellos. Voy a empezar a compartir, a ver si lo podéis ver. Vale, de Sí, acuerdo, está ahí, ya, ya está. Veis un ya rayo de vemos. luz, ¿no? Bueno, eso es más que un rayo, eso es un sable de... Sí que vemos, sí. Bien, bueno, esto en realidad, este no es el sitio donde vamos a ir, pero para enseñaros que estos rayos de luz que hay en la iglesia muchas veces, normalmente en las iglesias, pues se han venido utilizando durante mucho tiempo. Este rayo de luz se produce el día de San Urbano, está en Le Marche, en Italia. Es, pues bueno, la iglesia se diseñó pues o se perforó después el muro pues para que se produjera este rayo de luz y entrara de esa forma para conmemorar la onomástica de Santurbano. Pero los rayos de luz a los que yo me refiero son las meridianas. Esta es un grabado de la meridiana de Santa María degli Angeli e Martiri en Roma. Y pues bueno, es una de las más famosas, también de las más antiguas, y con un diseño pues muy exquisito. ¿Para qué sirve una línea meridiana? Pues una línea meridiana es una línea que nos muestra el mediodía, meridiano, bueno, meridies, significa mediodía. Y bueno, pues lo que pasa es que el mediodía, el sol cuando pasa por el sur, nunca, no todos los días del año, por lo menos hay 2 días del año especiales, que son los solsticios, cuando el sol está más alto o más bajo. Más alto en verano, más bajo en invierno. Em, y en medio, pues va subiendo y bajando a lo largo del año y coinciden en los equinoccios, ¿no? Hay muchas meridianas, siempre o muchas veces asociadas a espacios eclesiásticos, a espacios religiosos, pero querría traer a un eclesiástico en concreto, a Fra Ignacio Danti, que fue pues, un matemático y sacerdote que des- hizo varias obras relacionadas con mnemónica, precisamente en una iglesia pues, que a mí me gusta muchísimo, que es Santa María Novella en Florencia. Os la he enseñado ya en alguna ocasión aquí. Os repito más o menos que Santa María Novella está pues, justo detrás de la estación, justo delante, mejor dicho, de la estación de Santa María Novella, de la estación una de las más antiguas de Florencia, estación de tren. Y bueno, esta iglesia tiene en su fachada una esfera armilar que está en el lado izquierdo, si miramos de frente, y un cuadrante, que es un reloj solar, pues en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón. Pero en el frontón, que tiene en todo lo alto esa iglesia, hay un sol. Hay un sol, como dice Isabel, un sol antropomórfico, ¿no? Con una cara, con rayos. Y ese sol es uno de los puntos, uno de los óculos, por donde en el interior Ignacio Danti intentó crear una meridiana en Santa María Novella. Esa meridiana era pues una especie de luz errante que a veces aparecía, desaparecía, y entonces él tiene, para hacer estudios sobre la latitud y sobre pues, la hora solar, la inclinación de la eclíptica y demás, pues lo utilizó. Hizo dos en esa iglesia. Una fue la perforación que hay en ese sol en el frontón, en la cara del sol, y otra en el rosetón de la entrada de la fachada de la iglesia. Quitó una tesela y entonces también daba ciertas informaciones sobre la posición del sol al mediodía. Hay que decir que Santa María Novella es que mira al sur directamente, Florencia está orientada con el paso del Arno de este a oeste, y entonces pues Santa María Novella está en la margen norte y mira hacia el Arno, mira hacia el sur, ¿no? Bien, pero Ignacio Tanti nos interesa por otra cosa. Todavía no hemos llegado, siempre os doy una vuelta, ¿no? Nos interesa porque Ignacio Tanti fue llamado para crear la meridiana de San Petronio en Bolonia. San Petronio es esta iglesia en medio del casco antiguo de Bolonia, una iglesia que no está, veis, siempre yo pongo el norte en la parte de arriba, no está orientada norte-sur, como podía estar fácilmente Santa María Novella. Eh, y bueno, una iglesia, pues como muchas de las iglesias italianas, con una fachada no acabada,
en la que se han dado los mejores materiales pues, en la zona baja. Esto le ha pasado a muchísimas iglesias, Santa Croce, Santa María del Fiore, que incluso que a lo largo de los siglos han tenido dos fachadas porque se han ido deteriorando, ¿no? San Petronio de Boloña, pues no está acabada, solamente la parte baja tiene mármoles preciosos y la parte superior, pues es como muchas iglesias en realidad italianas, el aspecto real de muchas iglesias. Y en su interior, Ignacio Danti diseñó una meridiana, pero una meridiana que con el paso del tiempo se dieron cuenta de que Ignacio Danti había cometido un error. Había cometido un error de 9 grados, 6 minutos y un tercio. No estaba alineada con el sur por esa diferencia. Y entonces llamaron al que, cuando se dieron cuenta que además ya no servía esa meridiana, llamaron al que era el astrónomo italiano por excelencia, que había pues, estado estudiando Saturno, había hecho una serie de trabajos fantásticos en astronomía, y que era Giovanni Domenico Cassini. Giovanni Domenico Cassini corrigió la meridiana de San Petronio de Bolonia e hizo una obra de arte, y esta sí es el primer rayo de luz que quiero traer, una obra de arte fantástica. La planta, como habéis visto, no está, como he dicho, no está orientada norte-sur, pero Giovanni Domenico Cassini dijo, quiero una meridiana que sea totalmente horizontal, es decir, que no tenga que subirme en ninguna columna para que ese rayo de luz, pues cuando llegue a un punto, tenga que cambiar, pues, la escala de la meridiana. Si en una columna a lo mejor no puedo tallarla bien, no puedo verla bien, porque conforme esté más alta no voy a verla. Y entonces buscó el punto de la iglesia desde la fachada, bueno, perdón, desde el tejado norte en realidad, porque la entrada de luz es este puntito que veis aquí. Ese punto, bueno, en la tercera crujía de la estructura, en el lado derecho, en el tejado, se hizo un óculo y entonces eso proyectaba en el interior un rayo de luz. Pero un rayo de luz que estaba tan bien pensado que iba esquivando las columnas de San Petronio de Boloña. Increíble. Lo esquivaba también, o sea, optimizó también el espacio interior de la iglesia, que es la meridiana más larga que existe en el mundo. Mide 66,8 metros. 66,80 o 66 metros con 80 centímetros. Una meridiana larguísima, por tanto, que puede dar muchísimas mediciones precisas, que se inició en 1655 y se acabó en 1657. A mí me da coraje cambiarlo, pero bueno, aquí he hecho en el plano este que he encontrado de San Petronio de Boloña, he girado el plano para que lo veáis, la meridiana que está pintada en medio de la iglesia, para que la veáis en dirección norte-sur y veáis cómo es tangente a una columna y tangente a otra columna por dos lados distintos, por los dos lados opuestos. De manera que es un ejercicio de geometría fantástico. Vale, En vamos. geometría estudiamos muchas veces Increíble, ¿no? Increíble. Sí. las tangencias circulares o las tangencias de círculos. Y atención, que tú puedes hacer la tangencia de dos círculos, pero a lo mejor la tangente no está donde tú quieres. O si Claro. es un, Y o si menos es que algo así, sea, por el óculo y por donde viene el sol, ¿no? O sea, claro, claro, porque la línea que tú estás trazando, tú la puedes dibujar en el suelo como quieras. Pero después hazle un agujero al tejado de la iglesia y que la línea meridiana te pase por donde tú has querido dibujar. sí. Atención. Sí, para que Bueno, no veáis la imagen, el sol o la línea está pasando en medio de dos columnas, pero de manera oblicua, no en perpendicular o un poquito doblado, sino que pasa justo tocando es una tangencial, columna es y tocando tangencial. la otra columna por el otro lado. O sea que por un hueco casi imposible de pasar. Claro, aquí arriesgaba mucho porque en el momento en el que se equivocara ligeramente, la meridiana se perdía, porque podía estar pues, escalando una de las columnas y no alcanzar el fondo de la iglesia, Claro, no claro. alcanzar toda su longitud. Bueno, pues este trabajo tan brillante, aquí tenéis, bueno, en la bóveda se puede ver pues, también un sol con sus rayos entre eh, rectos y ondulados, por donde entra la luz de la meridiana.
que además por encima está protegida pues, con un tejado especial, porque bueno, se hizo a conciencia, ¿no? Em, Hay muchos diseños de cómo se planteó, de cómo se hizo la meridiana, o dónde se hizo, con sus círculos para hacer pues todos los cálculos necesarios pues, para que la meridiana fuera exacta, ¿no? No, ninguno creo que se haga justicia, salvo a lo mejor alguna fotografía que os voy a enseñar, de lo que hizo Cassini. Porque, bueno, aquí vemos una de las tangencias, la primera, no vemos la segunda, pero con esta imagen desde el suelo sí podemos ver que la línea meridiana pasa por la base de una columna bueno, pasa por la derecha de una columna y la siguiente columna la roza por la izquierda y sigue avanzando por las naves de San Petronio de Boloña. Os he traído un detalle bueno, está perfectamente delimitada en el suelo con mármoles preciosos en los que pues hay graduaciones y también fechas y también pues se van decorando pues los signos zodiacales y en el momento en el que llegan los solsticios y equinoccios pues se marca en el suelo para que bueno pues se sepa que ese es el día más largo del año, que estamos en el día en el que el sol sale por el este. Eh, Como es una proyección de un círculo, de un óculo, cuando llega a los solsticios, que es la parte más alargada de la meridiana, en un extremo o en otro, no vemos un círculo en el suelo, lo que vemos es una elipse. Entonces está perfectamente dibujada en el suelo la elipse que dibuja la meridiana cuando alcanza ese día. Como siempre os traigo algún dibujito, pues bueno, el que me ha gustado hacer, me he imaginado desde lo alto de las galerías o de las naves de San Petronio de Boloña y un par de monjes o de personajes de la época apreciando el rayo de luz que pasa entre las dos columnas. Bueno, por traerme algún dibujo que siempre me animáis a hacer algún dibujito y además yo me lo paso, me divierto mucho haciéndolo, ¿no? Bueno, pero ¿por qué he dicho dos rayos de luz? Porque en realidad llegó hasta Francia el, eh, el trabajo de Cassini. Y ahora voy a saltar un poquito a París, en el año 1667. Un astrónomo, Adrien Auzout, eh, le sugirió a Luis XIV el que bueno, había que hacer una academia de la ciencia y un observatorio. Y entonces Luis XIV accedió, pero más que nada porque, bueno, era una época en que empezaba la geodesia, la astronomía, la navegación por los océanos, empezaba a ser muy importante tener una serie de instituciones que pusieran bueno, al país en cabeza, ¿no? Francia siempre ha estado en lucha con Inglaterra y bueno, pues ellos pusieron la primera piedra del Observatorio de París y a los 3 o 4 años, pues el rey de Inglaterra dijo, y pues lo van a tener los franceses y nosotros no, y entonces pues inauguraron o empezaron a construir el Observatorio de Greenwich. ¿Qué pasa? Que Auzout, no sé, se llama Auzout, viajó hasta Italia habiendo oído lo que había hecho Cassini en San Petronio de Bolonia. San Petronio de Bolonia, la Meridiana, yo siempre digo lo mismo, es el currículum en la carta de presentación de Giovanni Domenico Cassini para ser el director del Observatorio de París. Y efectivamente, eh, Ossuet se trajo en nombre de Luis XIV a Giovanni Domenico Cassini a Francia para ser el primer director del Observatorio de París, del recién inaugurado Observatorio de París, que era una obra de Perrault, que se estaba construyendo en ese momento. Curiosamente, Luis XIV hizo lo que suelen hacer los políticos hoy en día, y es que pues, fue un día a la Academia de las Ciencias y al observatorio y jamás volvió. Se hizo la foto o el grabado o el cuadro que fuera y nunca volvió allí al observatorio. El observatorio estaba pensado, por fin se hizo un observatorio en el que se diseñó, o se trató de diseñar, mejor dicho, de cara a las observaciones astronómicas. Se pensó primero ponerlo en Montmartre, pero la ciudad estaba creciendo mucho en esa zona, había mucho polvo de los carruajes, bueno, de las calles, de la ciudad en general, y entonces se fueron más al sur
a una zona que todavía no estaba urbanizada del todo. Y allí pues tendrían más tranquilidad los astrónomos para hacer observaciones. Hay que decir que en esta época los telescopios que tenían una longitud focal tremenda, en realidad pues a veces eran cañones, a veces eran tubos larguísimos, pero cuando se excedía a lo que podía hacerse relativamente recto con un cañón, lo que se hacía era que se construían torres, se ponía la primera lente en lo alto de la torre y después se bajaba al suelo y se ponía la otra lente en el suelo, sin que el telescopio existiera en realidad, eran simplemente dos lentes aéreas que hacían las ampliaciones necesarias, ¿no? Y se hacían distancias focales grandes porque así se evitaba las aberraciones bueno, de un refractor común, ¿no? El Observatorio de París estaba, como he dicho, diseñado por Perrol y estaba orientado norte-sur. Tenía esa orientación astronómica en la que, bueno, aquí tenemos pues la fachada norte con la estatua de Urbain Le Verrier. Que si queréis un día hablo de Urbain Le Verrier porque es, vamos, para no creérselo lo que hizo Le Verrier, ya, bueno, lo conoceréis, ¿no? Eh, y aquí es donde, pues bueno, traigo una nota de humor porque, bueno, como hemos dicho, pues Cassini fue traído al Observatorio de París para iniciar lo que, como no podía ser de otra forma en Francia, fue una dinastía, como si fuera de reyes, de astrónomos. Y por eso, pues digo, con un poco de humor os traigo la música que puede ilustrar un poquito esta familia. En primer lugar, pues ahí lo tenéis. En primer lugar tendríamos a Giovanni Domenico Cassini, que había nacido, como hemos dicho, en Italia, en Perinaldo, que en realidad era la República de Génova, parte de los Estados Vaticanos. De hecho, Giovanni Domenico Cassini le pidió permiso al Papa para irse a trabajar con el rey de Francia y ser el director del Observatorio de París. Eh, Murió en París ya, y él siempre fue Giovanni Domenico Cassini, aunque a veces lo llaman Cassini primero, porque fue el padre de Jacques Cassini, y digo Cassini porque ya fue un nacido en Francia, de hecho no solo nació en Francia, nació en el Observatorio de París, y bueno, pues ya no era Cassini, sino que era Cassini. Y ya bueno, ya tenía nombre francés. El caso es que entre estos dos primeros astrónomos que os he traído, fueron los que crearon una nueva meridiana. Pero quería enseñaros porque la dinastía de los Cassini, o de los Cassini, es muy interesante. Jacques Cassini ya era Cassini segundo, hizo muchísimas mediciones, hasta 450 en la meridiana de las que os voy a hablar, y, y fue padre de César François Cassini de Turí, o Cassini III, que también fue director del Observatorio de París. Este ya no nació en el observatorio, nació en una propiedad que tenía la familia en Turí-sus-Clermont, y que fue a su vez padre del que sería bueno, este era nieto, César François era nieto de Cassini, pero fue padre de Jean-Dominique Cassini, Cassini IV. Y con esto termina la dinastía de los Cassini. Y fijaos que muchas veces las dinastías terminan como empezaron, porque Jean-Dominique Cassini es la traducción afrancesada del nombre de Giovanni Domenico Cassini. Eh, Curiosamente, Cassini IV era también director del Observatorio de París, pero lo dejó cuando la Revolución Francesa porque al poco del asalto de la Bastilla, pues los revolucionarios le tenían ganas al Observatorio de París porque representaba ciertas cosas que no les gustaban y entraron a saco. O sea, fueron a destruir todo lo que había dentro y destruyeron casi todos los telescopios porque los confundieron con cañones y con armas. Creo que solo sobrevivió un termómetro que había en el sótano y que ha estado midiendo desde entonces pues, la temperatura del suelo de París, un termómetro Lavoisier. Total, que estos cuatro personajes, el último bisnieto de Cassini, pues fueron directores del Observatorio de París. Bueno, he traído la dinastía Cassini, o he puesto la música de dinastía solo por hacer un poco Eran, la... eran genoveses, no sicilianos, ¿no?
Eran Génova, sí, sí. Bueno, Lo digo por si todos era son también mafioso o algo así en la familia. El padrino. solo Cassini primero era italiano y era de Perinaldo, que es Génova, bueno, República de Génova. Entonces no existía Italia como tal, sino que era un montón de estados. Eh, Cassini tenía unas grandes observaciones de Saturno. Bueno, de hecho, la división de Cassini Hombre, claro. era, se le llama por él, Ah, por ¿la las división de observaciones que Cassini hizo es con el por el telescopio. Cassini primero? ¿Por el primero? Ya no, ya estoy en la duda porque puede ser Por eso Cassini que segundo, ¿eh? al decir la división de Cassini me ha hecho dudar. Yo digo, ahora no sé yo cuál. ¿Qué Cassini era el que hizo la Exactamente, el de la división, no? famosa división de Cassini, claro. Ahora también me ha hecho dudar a mí. Bueno, mm, puede que fuera el primero, porque creo que Cassini primero descubrió los satélites de Saturno, Rea, Titán, los cuatro satélites principales. Y seguramente en sus observaciones llegó a observar con refractores pues, más especializados que los que tenía. Él es posterior a Galileo, por supuesto. Galileo ve Saturno en 1610, pues él lo ve casi bueno, casi un siglo más, muere un siglo más tarde de las primeras observaciones de Saturno. O sea que es posible que sea Cassini primero. Es el Bueno, primero. eh, Cassini primero habiendo hecho la meridiana de San Petronio y dijo, pues en el Observatorio de París yo tengo que hacer una meridiana. Este es el Observatorio de París en la actualidad. El edificio original es el cuadrado, mide 31 por 28 el cuadrado, con un par de torreones al sur y el torreón norte, que es el del acceso que hemos visto antes en la foto. Se construyó muy posteriormente una cúpula, la construyó François Arago para un gran telescopio de 9 metros. Todos los jardines tienen arcos meridianos, instrumentos de astrometría, un pabellón que se llama Carte du Ciel, no sé si os suena el nombre. Pues en el observatorio que construyó Perrol, en el segundo piso, que sería esta planta, en el segundo piso está la que se llama la Sala de la Meridiana o la Sala de Cassini. En esa sala, Cassini pensó poner una meridiana, empezó a construirla y no la pudo terminar. La terminó su hijo Cassini II, Jacques Cassini. Entonces, ¿qué pasa? Que esa meridiana, bueno, no iba a ser tan grande como la de San Petronio, porque el edificio tiene 30 por 30 prácticamente. Y bueno, él no la extendió todo el edificio porque se separó en el Torreón Norte y solo utilizó, pues bueno, pues como tres cuartas partes del edificio. Esa meridiana tiene bueno, unos 30, sí, 30 metros, porque el torreón a lo mejor no está en las medidas del cuadrado. Ocupa el cuadrado principal del edificio. Son 32 reglas de bronce de unos 993 milímetros cada una, porque esto es muy interesante porque este era el periodo de un péndulo de un segundo, o la longitud de un péndulo de un segundo en la latitud de París. Algo, vamos, increíble. Esta es la época de las grandes medidas. La Academia de las Ciencias de París pues, hace eso precisamente, ¿no? Definir el metro, por fin. Y es parte de lo que vamos a ver ahora, ¿no? Bien, pues la sala de la Meridiana o la sala de Cassini es esta. Aquí es una gran línea de mármol que sigue pues, la sección principal del edificio o la mitad del edificio de extremo a extremo. Eh, bueno, aquí hay esta foto que he puesto, los que puedan verla, pues tiene un plano de la triangulación del meridiano a lo largo de toda Francia, desde Dunkerque hasta Perpiñán. Y bueno, es parte de una exposición, pero pues la meridiana pues tiene otra vez inscripciones de los signos zodiacales y está pues graduada. Decían que podía conseguir medidas de 10 segundos de arco. Cassini segundo, Jacques Cassini, decían que pasaba aquí muchísimo tiempo y obtuvo 450 mediciones directas de su puño y letra, eso está en los archivos del observatorio, y además pues perfeccionó la inclinación de la eclíptica, o la medición de la inclinación de la eclíptica de la Tierra.
todo esto era parte de algo que después fue mucho más grande, esta meridiana, porque, bueno, aquí la podéis ver en grande, puedo ampliarlo lo que quiera, donde se ven, pues, donde se ven los signos zodiacales, Le Taureau, Le Vierge, Le Balance, Le Bélier, el león, ¿el león? ¿Le Bélier? No, no sé exactamente, el francés lo tengo muy olvidado. El escorpión, los peces, de lado a lado. Es posible ver todas las inscripciones, pues, en diferentes imágenes que nos ofrece el observatorio a través de internet de una forma, pues, muy, muy bonita. Eh, Aquí tengo un par de detalles de las inscripciones o de los signos zodiacales. Este es Cáncer. Y aquí tenemos, perdón, el carnero, debería ser el carnero y Aries, mejor dicho, y Libra. Estamos viendo, pues, bueno, el equinoccio, ¿no? Mm. Veis las inscripciones que están a los dos lados de la línea de bronce, que está incrustada en el suelo, que está graduada a su vez y con mediciones mayores, pues, en el mármol, escrita en el mármol. El óculo está en uno de los extremos. Ha sido sustituido porque antes era simplemente un agujero en la pared y ahora se le ha puesto una lente para potenciar el brillo del sol y que, bueno, que llegue mejor la luz a la meridiana. Aquí podéis ver en la fachada sur, pues, cómo está perforado el muro para que llegue la luz al suelo, a la línea meridiana. Aquí no está justo al mediodía, sino que está, pues, un poquito antes, bueno, si estamos en el sur, está yendo para allá, pues esto es un poquito antes del mediodía. Em, pero como os he dicho, esto es la meridiana es una parte de algo más grande que se hizo en el Observatorio de París. Y es que Francia, pues, aparte de querer medir su propio territorio, quería establecer una meridiana, o París quería establecer una meridiana que pasara por París y que fuera el origen de coordenadas de la navegación de todo el globo, ¿no? Le iban a la zaga a los ingleses, que también querían establecer una meridiana, la de Greenwich, que al final ganó. O por lo menos se utilizó durante muchísimo tiempo. Hubo una competición durante una serie de años desde donde se establecía el punto cero de las mediciones longitudinales de la Tierra. Y bueno, París, no solo el Observatorio de París pasa por la Meridiana, o es el origen de la Meridiana de París, sino que pasa, pues, por otros sitios, pues pasa por Saint-Sulpice, pasa por el Louvre, aquí sería conveniente hablar de otro astrónomo muy famoso, es François Arago, que amplió el observatorio, dio conferencias, fue un gran divulgador de la astronomía, daba unas charlas en las que iba todo el mundo para que fuera astronomía popular. De hecho, tiene un libro que se llama Astronomía Popular y habla de diferentes autores, diferentes astrónomos anteriores a él. El pabellón al oeste del Observatorio de París fue un gran auditorio donde él daba esas charlas, y cuando llegó Urbain Le Verrier dijo: Nanay, esos son mis apartamentos, y se acabaron las charlas y lo convirtió, pues, en su casa, el auditorio. Esa línea atraviesa París y hoy en día se conmemora, pues, con diferentes medallones que pone Arago en ellos, pues, para recordar a François Arago, que fue el artífice o el que acabó la meridiana. Aquí, bueno, aquí me veis a mí, esto es en el Louvre, y aquí en el suelo, pues, hay uno de los medallones que está en la plaza de la pirámide de MP y del Louvre, con inscripción Arago, ¿no? Y bueno, ese es el Observatorio de París y su meridiana en el primer piso. Y aquí tenéis, pues, la triangulación que se hizo para, desde Dunkerque hasta Perpiñán, atravesar toda Francia y medir los territorios franceses con la meridiana que pasaba por París, que por España, curiosamente, pues pasa por la provincia de Barcelona, pero no toca, bueno, la ciudad que toca más importante, pues, es Badalona, pero no Barcelona.
con Greenwich, la meridiana de Greenwich, por donde pasa en España es por Castellón de la Plana. Creo que hay solo 2 ciudades, capital de provincia, capitales, donde pasa por donde pasa Greenwich. Una es Castellón de la Plana y otra está en África. Además se han hermanado esas 2 ciudades. Y como no, pues bueno, pues el dibujo correspondiente a este rayo, a este segundo rayo de luz de la familia Cassini, pues lo he querido hacer, pues recordando las mediciones que seguramente en esa sala meridiana hizo Cassini a lo largo de muchísimos años, pues para establecer pues precisiones astronómicas, la inclinación de la eclíptica y demás. Y estas son las 2 reliquias que he traído, las meridianas de Cassini. Bueno, pues estupendo. Y bueno, los dibujos que hace, fantástico, vamos. Pero bueno, la explicación y del tema, pues también maravilloso, Jesús. Enhorabuena, la verdad. Yo creo que Muchas gracias Estupendo. nos hemos por quedado escucharlo, por estar ahí atentos. Sí, muy atentos, vamos. Bueno, pues nada, enhorabuena y te esperamos, pues como siempre, cada 2 semanas es como estamos. La semana que viene tenemos invitada y entonces, pues vuelves dentro de 2 semanas, ¿vale? Si te parece. Ajá. Dentro de 2 semanas creo que pilla el 11-12 famoso de Betelgeuse. de diciembre. Sí, es el 12 justo, pero bueno, el programa lo vamos a hacer. Si puedes, vienes y si no, pues me avisas y ya haremos algo. No, yo avisaré. Si puedo, vengo, pero puede que me veáis con ojeras. Bueno, a no ser que esté nublado, porque Claro. sabéis que está la ocultación de Betelgeuse. Sí. Además, bueno, Marichu creo que se ha apuntado, ¿no? Hay el Sexy, hay una actividad organizada por el grupo ProAn de las agrupaciones y colaboración con el Sexy. Y bueno, para que los astrónomos aficionados colaboremos en la observación de la ocultación, ¿vale? Y bueno, de todas formas hablaremos de ella el día 5, aunque tengamos aquí a Henke, que es la invitada que tendremos, para hablarnos de ese mal que nos ataca. Y hablando de rayos cósmicos y de estos rayos que nos has puesto, bueno, pues la contaminación lumínica, ¿no? Esos rayos malvados. Entonces la tendremos aquí y nos hablará de eso, que además va a dar una charla el día 14, jueves, en el... ¿Cómo se llama? En el zoológico. Ajá. ¿Vale? Que también ya hablaremos con ella y nos lo dirá. Bueno, estamos acabando el programa, no podemos continuar mucho más. Bueno, pero tenía una pregunta para ti, te la voy a hacer, Jesús, porque hace 2 o 3 semanas yo creo que hay un programa de arquitectura en la 2 que es muy bueno. Curiosity puede ser, o no sé si lo estás viendo. Bueno, lo vi la semana pasada porque salía un profesor mío, que salió el Carmen de los Rodríguez Acosta y salió Juan Calatrava, que es profesor de historia de la arquitectura aquí en Granada. Y bueno, a Juan lo conozco bien, ha sido profesor mío. Y antes han nombrado a Isabel, a Carlos Esteve, que también es profesor de la Universidad de Granada y de geometría descriptiva. A mí no me dio, pero bueno, lo conozco Pues no recuerdo si de la estuvo hace universidad. 2 o 3 semanas que el programa era de geometría. Era la arquitectura y la geometría. No os lo perdáis, buscarlo, porque era genial las aplicaciones en la arquitectura y todo el tema geométrico de la construcción de los edificios y del tema. Bueno, yo me he acordado, antes de acabar, hablando de los medallones de la Meridiana de París, de la película El nombre de la el nombre. Sí, No, el Código Da Vinci, sí. Código Da Vinci, que salen Código Da los Vinci. medallones, el final, el minutito final cuando se da cuenta dónde está y va recorriendo algunas calles con los medallones que pone Arago, efectivamente. Está grabado. Y sale, esa escena me gustó al final con ese guiño a una meridiana, que no... Sí, Bueno. sí. Lo que pasa es que Dan Brown, pues muchas veces es muy, muy cuentista de estas cosas. Lo aprovecha para pues crearte su ambiente fantástico de sus novelas, no solo en el Código Da Vinci, también Ángel y Demonio, en El símbolo perdido y todo eso. Y a veces es que dices, tío, te has pasado con estas cosas.
Bueno, pues nos tenemos que marchar. Simplemente recordaros, ya contaremos otro día las actividades tan maravillosas que hacemos, pero este viernes en el IES Padre Luis Coloma, a las 6, tenemos el cielo del mes, que además lo va a dar Lucas Gallego, que es un socio de la agrupación, que tiene 8 años. 8. 8 años. Y nos va a enseñar lo que veremos en diciembre. Así que, bueno, Luego se va a intentar hacer será. una pequeña observación, ¿no? Luego vamos a hacer una planta de telescopio para los alumnos del Coloma. Y bueno, si alguien está por aquí cerca y quiere asistir, por supuesto, nos llame o nos mande un correíto a contacto@magallanes por si hay Eso, sitio yo creo para poder. que es digno de ser retransmitido eso, ¿eh? Bueno, El cielo del mes con intentaremos un ver chico si de 8 es años. posible, Luis, grabarlo y eso. Bueno, tenemos que contar con medios para poder hacerlo, pero efectivamente damos la enhorabuena a nuestro compañero Lucas porque se ha atrevido a hacer el último cielo del mes del año. Así que le mandamos aquí un abrazo. Y, bueno, pues hasta la semana que viene. Nos vemos. Adiós. La semana que viene. Hasta luego.